Bienvenidas, bienvenidos a la cápsula número 7 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a continuar con el artículo 7 del Código. Estamos viendo los principios y ahora nos toca la fracción segunda que habla de el principio de concentración. ¿Qué onda, Erika? ¿De qué va esto del principio de concentración? ¿O qué comentamos del mismo? Pues sí, la concentración, a ver, obviamente, como ya hemos dicho, no puede ir desligado todo, así de que nada más concentración no la aprendamos y no pensemos en todo lo demás. Tenemos que pensar que concentración tiene que ver mucho con los juicios preponderantemente orales, porque hay que aclarar, pues no es que los juicios sean puramente nada más orales o puramente nada más escritos, pero sí tienen tendencia a una u otra, y la oralidad, pues nos vamos a encontrar este principio quizás en otros códigos que también tengan un proceso preponderantemente oral. Entonces eso es importante. ¿Qué quiere decir la oralidad? Parte de lo que nos han dicho de la oralidad, que vale la pena tener estos procesos, es que sean más rápidos que los procesos escritos. En el que presenta un escrito, tiene que pasar un tiempo, darle el escrito a la otra parte que diga algo, y entonces el juez tendría que resolver, y pues aquí se trata de la metodología de audiencias en el momento. Entonces, en ese sentido, es muy interesante, Darío, por ejemplo, que sería importante por lo siguiente, que las autoridades, los tribunales, tuvieran medida de cuánto duran las audiencias, que sean estadísticas, porque no lo digo yo, o sea, eso es claro. Pondré como ejemplo el proceso penal acusatorio. Parte de la reforma fue decir, oye, es que los juicios se llevan mucho tiempo, y la idea es que en las audiencias esto se pueda agilizar y ser más corto, porque no es capricho. Recuerden que el 17 constitucional dice la justicia pronta, y entonces pues se trata de que, como diría algún profesor, la justicia tardía pues ya no sirve de nada, ¿verdad? Entonces esto de la justicia pronta se hizo así, pero el año pasado, muy interesante, la Escuela Judicial, dentro de las pláticas que hizo para el concurso de jueces especializados en el sistema acusatorio, invitó a un magistrado, el magistrado Olvera, que en su momento dirigió la unidad de implementación del sistema en el Poder Judicial Federal, y él tenía un análisis estadístico de la duración de las audiencias, y decía que al inicio del sistema eran muy rápidas, 20 minutos, media hora, pero él nos decía eso el año pasado, y está grabado, con todo gusto les ponemos el link aquí, que ya había audiencias de 2 horas, y un poco pues decir que de algún modo los jueces tienen que verificar esto, pero también las partes tienen que colaborar en que esto no se haga muy largo, ¿no, Darío? ¿Y cómo puede ser? Pues que no vayan a leer documentos. Digo, tampoco se trata de que busquen estas técnicas de oralidad nada más como si se estuvieran presentando ahí, dando un discurso, y se pueden apoyar en notas, pero ojo con esto, porque sí sería bueno que se evalúe para no caer en esas situaciones. Entonces, de esto se trata el de concentración, para que nos entiendan. En sentido práctico, es que las audiencias se traten de hacer todos los actos que correspondan a un tema en la misma audiencia, y que las audiencias no se estén suspendiendo por causas que no sean trascendentes. Entonces este sería como el inicio, Darío. ¿Qué nos dirías tú de la concentración? Lo primero hizo que me acordara que Federico Sodi, que fue uno de los últimos abogados que litigó en el juicio
con por jurado. jurados. Tiene un libro que se llama El jurado resuelve, y ahí el prólogo arranca diciendo: la constitución política de nuestro país dice que la justicia será gratuita y expedita. Y decía: 2 calumnias a la diosa Temis, que nada tiene de desinteresada ni de diligente. Los problemas de eficacia de la justicia siempre han estado ahí, ¿no? Y es Claro. una gran discusión de en qué momento, cómo, cuándo y dónde se solventa, pero es como al menos al mundo occidental, la sobresaturación de la justicia es algo que pasa en todas partes. Y ahora, el de concentración, a mí lo que me llama un poco la atención es justo ahora que estamos viendo juicios preponderantemente orales, porque ya tenemos el penal, el laboral, mercantil, y ahora vamos a tener civil y familiar. En todas partes se habla de un principio de concentración, pero justo esta idea, ¿no?, que dice el código: se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o el menor número de diligencias procesales. Y un poco la primera cosa que me llamó la atención es que está regulado distinto del de referencia, que sería el penal, y en el penal dice, artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales: las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos. Y entonces parece ser que aquí hay una distinción en penal, donde obliga a que si tienes que cerrar la audiencia, pues al día siguiente tengas audiencia, y si no acabaste ese día, al día siguiente tengas audiencia. Y acá, como al menos en el principio, no parece llevar a ese grado. Ya luego uno va revisando, específicamente está el artículo 464, donde dice que se tratará de llevar las audiencias en días consecutivos, lo que no afecta a la continuidad y concentración. Es decir, no porque tengas que cerrar la audiencia, estás eliminando el principio de concentración. Entonces es un poco un lineamiento ahí de la idea se dirige a la brevedad de los juicios, pero vamos viendo cómo va operando. Es decir, yo creo que no está regulado, o sea, no va a tener el mismo tipo de exigencia que en penal, y falta ver cómo se va implementando. Y la cosa que yo llamaría la atención, si uno va a revisar jurisprudencia, lo cierto es que no hay mucho sobre el principio de concentración, pero en un criterio de la primera sala, registro digital 2025578, yo se los pongo ahí en los comentarios, el criterio dice: es en un caso de un recurso que se queda sin materia en penal porque no se comparece a la audiencia, y entonces no hay medio de impugnación por dejarlo sin materia. Dice: el hecho de que no proceda recurso alguno en contra de la resolución que se dicta en la audiencia busca preservar los principios de celeridad y concentración. La parte que me interesa, y creo que es el buen argumento, dice: los principios de celeridad y concentración son fines mediatos que guardan relación de dependencia con los principios de contradicción, oralidad y publicidad que rigen el sistema penal acusatorio. Entonces, en la medida que se busca dar celeridad a los procesos, también tiene la finalidad legítima e inmediata de que la víctima o ofendido asista a la audiencia. Entonces, creo que esto es la importancia de entender cómo se va ligando a acelerar, que no es un principio principal, o sea, los principios, y en esto estoy de acuerdo con este criterio de la primera sala, habrá principios de mayor preponderancia, que sería publicidad, contradicción, y secundariamente la concentración coadyuva a la impartición de la justicia, pero es un principio dependiente de los otros. Creo que es el comentario que tengo por ahí, es más bien un principio de apoyo y asistencia. Claro, pero aquí hiciste un comentario importante cuando lo dices, cómo funciona en penal y demás.
dices, a lo mejor puede funcionar de manera diferente aquí, de que no necesariamente cierre una audiencia y mañana lo cite. Eh, Quizás entendiera ahí en penal de otra forma, dices tú, pero puede ser que en familiar sí exista esa necesidad también de hacerlo por el tipo de bienes jurídicos inmersos, ¿no? En familiar quizás sí podría tener que operar de ese modo, entonces podríamos ver, pero insisto, si efectivamente dices, hay principios diferentes, de diferente importancia, pero insisto, para mí esto de la concentración de algún modo ya está en el 17 constitucional, o sea, de algún modo Claro. siempre tendría que ser así, entonces pues yo no le vería mayor problema de operatividad a este principio, salvo, insisto, con lo que yo empecé el ejemplo de que si el sistema o la misma manera de llevar las audiencias y demás empieza a hacer esta situación que no lo digo yo, insisto, lo escuché en una conferencia que ya pasó en penal, que las audiencias empezaron de 20 minutos a 2 horas, ¿no? Y entonces se tendría que medir eso. Veo ahí, encontré un documento para esto de implementación de los juicios preponderantemente orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde su unidad estadística pues dice que va a medir todo esto. Entonces es importante que veamos eso para que se cumpla el 17, pero yo tendría también otra idea, Darío, a ver qué piensas tú, qué pasa con esto de los juicios en línea, el uso de la tecnología, abona o no abona a que sea pleno este principio de concentración o lo desvirtúa, no sé, ¿tú qué opinas? Porque en la pandemia se dio mucho esta circunstancia, ¿no? De discusión con todos los principios de penal por usar estos medios como el que estamos nosotros, Zoom, para llevar a cabo actos y audiencias. Claro, y ahorita quiero regresar nada más sobre algo que dijo, pero vamos primero a esto. Yo creo que es importante que no se entienda que la concentración tiene que ser en físico, o sea, y eso sería muy, muy propio de entender que este código trata de facilitar el uso de medios digitales y en esa medida, porque sí, en penal, en pandemia, cuando empezó la imposibilidad de estar en los mismos espacios físicos, vino esta discusión, ¿no? Sobre si era válido llevar audiencias en Zoom. Ahora inclusive entiendo que todavía hay muchas audiencias que se llevan en línea, lo cual ha facilitado entonces porque pues ahí está, o sea, que no estemos en el mismo lugar no significa que no estemos llevando a cabo esta actuación en lo concentrado. Entonces, creo que no se rompe. Y de otro lado, ya lo veremos conforme avancemos, pero creo que es importante pensar qué efectos tiene que se rompa la concentración. Y ahorita, a ver, primero, el juicio ordinario en este código tiene dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, es la lógica. Y lo que está interesante es que, por ejemplo, en el artículo 463, cuando el juicio se basa únicamente en lo que le llamaríamos pruebas que no requieren especial desahogo, usando una terminología más clásica, pero básicamente es un juicio de documentales. Dice documentos, presunciones y trae otra cosa que ahorita no me acuerdo, chico. Pero en ese caso, dice, deberá de concentrarse la audiencia preliminar con la de juicio. Entonces eso es un buen intento porque la idea de separar audiencias tiene que ver con la preparación de las pruebas, y entonces si no tienes ninguna prueba que requiera una especial preparación y no tengas que traer a los testigos y no tengas que traer peritos y demás, entonces juntemos todo en una audiencia. Acá justo nada más quería pensar como, bueno, ¿y cuáles van a ser los efectos de la violación de el principio? Y porque ahorita de que lo comentaba usted como en este efecto,
pues sí, en efecto, una falta de concentración pareciera ser que se vuelve una violación al 17 de la Constitución. Y hay un criterio, este es de colegiado, registro digital 2023545, de nuevo también se los pongo dígitos. Ese es un caso de un juez que cuando tenía que resolver la situación jurídica de un acusado en el tema penal, resolvió suspender la audiencia de vinculación y sostuvo que no había una obligación de resolver la situación jurídica, es decir, si quedaba vinculado o no al proceso dentro de las 72 horas o 144 horas. Dice, y no pasa nada porque como el acusado no se encuentra detenido, entonces no pasa nada si suspendo y separo. En este caso, este colegiado, que es segundo tribunal colegiado del 17º circuito, dice, oye, ahí está mal, porque tienes un deber de concentración. Realmente lo terminan ligando a la disposición constitucional que obliga a resolver la situación jurídica de la vinculación, o sea, y ahí sí hay un plazo establecido expresamente en la Constitución, salvo que el acusado pida la ampliación, pero si no la pide, la obligación queda a cargo del juzgador, y ahí lo que está implícito, pues el principio de concentración, tienes que resolver en la audiencia del caso y no puedes llegar a diferir. Creo que ahí sí se ve una manifestación muy clara de la concentración, que en este caso concreto termina con una violación procesal por haber violado el principio. Insisto, está ligado más bien y directamente en el criterio a la obligación constitucional de resolver la vinculación o no en el plazo que establece la Constitución, pero está planteado desde la concentración. No sé si en este código y estos procedimientos puede tener los mismos efectos. Me parece que no es tampoco un valor tan grave, salvo que fuéramos una cuestión de violencia, y entonces que la concentración vaya ligada al bien jurídico que están tratando de proteger las partes en el caso. Y ahí sí tenga otro tipo de efectos la violación de la concentración. De ahí en fuera yo no sé si nos podemos traer como tal esos efectos. Yo pensaría que no, porque precisamente como explicaba ese colegiado, pues en esos casos de penal hay unas situaciones que le corresponden al imputado decidir como sus derechos, como si quiere que sea en otro plazo que se le resuelva, y pues como tú bien nos explicas, realmente lo que hubo no fue una violación al principio en sí mismo, sino todo lo que implica ese tipo de audiencias, qué derechos estaban inmersos. Y efectivamente creo que aquí va a operar de diferente manera, insisto, como ya dije, ya tú consideras, creo que compartes en cuestiones de familiar. Entonces aquí pues tendremos que ver también, por eso la grabación pasada, la última que se publicó en esta semana, creo que es el episodio 5, que era de cuando empezamos a hablar de los principios, cuando lo publiqué en Twitter, lo que decía es que, ojo, hay principios que vamos a encontrar a lo mejor en todos los códigos, pero realmente a veces tenemos que entenderlos en qué materia están regulando, aunque se llamen igual. Entonces, de algún modo, porque si no, imagínense, al rato se nos ocurre, ya dijimos que criticamos que no nos gustan, no es por gusto, sino ya explicamos por qué pensamos que los códigos nacionales procesales no deben existir. Entonces, imagínense, porque ya sucede en nuestros otros países que tuviéramos un código único procesal, en que tuviéramos toda una parte general. A mí me parece sí más sano que aunque se repitan, no necesariamente son iguales en todas las materias, por todo lo que está implicado sustantivamente, porque hay que ver qué otros derechos están inmersos. Entonces, ojo con esto a los estudiantes, ¿no? Porque se puede encontrar un libro que hable de los principios de penal
no por otra cosa, sino porque es el proceso de corte preponderantemente oral que tiene más tiempo en el país. Pero también el mercantil tiene ya un tiempo que tenemos oralidad en el mercantil, y también está en este principio que finalmente en otro lo podemos encontrar como principio de celeridad, no como concentración. Celeridad porque, insisto, que se piense que debe ser todo concentrado en una audiencia y una tras otra y que no duren tanto tiempo, tiene que ver con el 17, y a lo mejor también por el tipo de actos mercantiles, de que necesito resolver de algún modo rápido estas circunstancias, porque quizás no puedo tener ahí la mercancía, ¿no? Detenida, pues a lo mejor sí importa más, pero ojo, diferente a lo que dijo Darío, porque están inmersos en penal las cosas de los derechos del imputado. Aquí a lo mejor en mercantil sí toma una sustantividad propia, si se me permite decir al principio. Entonces creo que es lo que tendríamos que pensar. Súper. No, pues estoy completamente de acuerdo, y aprovecho ya nada más para la acotación y cierre de esto. Justo cuando estaba revisando libros para ver qué decían autores sobre el principio, curiosamente no hay mucho. O realmente la verdad es que no es un principio que esté tratado en los libros de teoría general del proceso. Creo que tiene que ver con cosas que hemos comentado, que no es un principio fundamental, sino accesorio. Y lo único que me encontré, les dejo el dato de este libro, que es Introducción al Derecho Procesal de Guillermo Ormazábal Sánchez. Está en su 8ª edición, así que debe ser medianamente bueno. Pero no, aquí nada más dice, el principio de concentración es consecuencia del de oralidad, mientras que los de preclusión y eventualidad se enlazan directamente con el de escritura. Y ya nada más dice, concentración significa la necesidad de concentrar las actuaciones, incidentes, impugnaciones o alegaciones de cualquier clase en una sola audiencia, vista o comparecencia. O si esto no es posible, en el menor número posible de audiencias y tan próximas entre sí como resulte factible. Y este es el dato que me pareció interesante. En efecto, tratándose de actuaciones orales, es necesario que no se desvanezca o se desdibuje en el ánimo del juzgador la percepción inmediata y fresca obtenida al presenciar la práctica de la prueba, cosa que podría suceder si el juicio se fragmentara en muchas sesiones, aunque fueran pocas, o en sesiones cronológicamente muy separadas entre sí. Ahí está como un Ya posible dato. Ponle ahí un post-it a tu libro, Darío, te lo pediría de favor, porque quizás ese punto lo podemos retomar en algún momento que hablemos de mediación. Sí, totalmente. Creo que tiene que ver, pero insisto, para mí más que nada está relacionado con la celeridad. Insisto, para mí en algún tipo de materias, como digo, mercantil, sí podría tener importancia propia en sí mismo, Claro. Pero bueno, ya lo discutiremos, Darío. Listo. No, yo creo que ya aquí agotamos esto y volveremos en inmediación. En dirección del proceso creo que vuelve a aparecer. Claro. Y obviamente cuando veamos las regulaciones específicas, porque el principio vuelve a aparecer en pruebas, o sea, exactamente. Demás. Entonces regresamos sobre ello. Listo, Erika, muchísimas gracias. Gracias, Darío.